Voy a tratar de concentrarme. Ok. Ponga ahí en tus notas. Hoy vamos a hablar de la autoridad y el orden, Carmen. La autoridad y el orden en casa. El orden en casa. Ya dice acá Federico Lara, reprenda al diablo, estimado, una guerra espiritual y se va. Sí, ya pusimos aquí a nuestro grupo de guerreros a pelear. Así que esperemos que tenga efectos. Voy a tratar de concentrarme. Si escuchan ese ruidito los que están en las redes, pero yo creo que los de las redes no lo oyen. Nosotros somos los que estamos. ¿Dura 4 minutos? Ah, ok, perfecto. La autoridad en casa y el orden. La autoridad y el orden en casa. Y vamos a unos conceptos. Si la autoridad, si me echan la mano allá, a guardar silencio, Tavo. Gracias, Tavo. ¿Alguien está ya con Tavo? ¿Le puede decir, porfa, que si guardan silencio? A Tavo. Ahí está. La autoridad y el orden en casa. La autoridad ejercida desde la mente natural, escribe allí, se corrompe siempre y tiene unos efectos. Lo que hace la mente natural cuando tiene autoridad. Y nosotros lo hemos visto, como lo he comentado en muchas ocasiones, lo hemos visto de diferentes maneras. Cuando una mente natural tiene autoridad, la usa para beneficios físicos. Escribe allí. Una persona que ejerce autoridad desde la mente natural busca la gratificación personal. Ejemplos de eso lo hemos visto en la política. Personas que están en autoridad y obviamente ejercen la autoridad desde esa posición. ¿Qué es lo que sucede? Lo hacen para tener beneficios personales. Número 2, la mente natural cuando tiene autoridad la usa para alimentar sus deseos naturales. Estamos hablando de la autoridad ejercida desde la mente natural. Acuérdense que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es ese depósito. El miércoles tocamos un poquito ese punto. Es el traspasarnos Dios. Es la manera en que Dios nos traspasa su pensamiento y su forma de ver las cosas. Acuérdense que Cristo es el verbo eterno de Dios. O sea, Cristo es la expresión de Dios, pero si tú vas a hacer expresión de algo, lo que tienes que tener primero para expresarlo es su pensamiento. Por eso en Cristo está todo el pensamiento divino. Eso es maravilloso. En Cristo está el pensamiento divino y es de allí donde el apóstol Pablo entiende que si Cristo está en nosotros, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo que tiene todo ese pensamiento. Es extraordinario eso. Lo vuelvo a repetir, porque es importante entenderlo, porque si no, volvemos al punto, si no lo entendemos, si surgió efecto la llamada. Si no lo entendemos, entonces nosotros minimizaremos la obra de Cristo en nosotros. Hoy, por ejemplo, y este fin de semana, ya lo hemos visto, lo sabemos, lo que sucede en Iztapalapa. Yo lo quisiera resumir así, lo que sucede en Iztapalapa con la representación allá de la pasión de Cristo. Es una minimización de Cristo. Mientras para la mente natural parece algo espectacular, no, si tú lo ves con la mente espiritual, es una minimización de Cristo. Es un Cristo minimizándose a lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Lo natural. Lo natural, lo que pasó y que ni aún así se logra representar como lo que realmente sucedió. Por eso digo, es una minimización de Cristo. La idea del Señor no era que nosotros tuviéramos en nuestra mente la pasión de Cristo y que esa pasión de Cristo fuera lo que nos gobernara en nuestra vida, sino que lo que Dios quería es que nosotros entendiéramos qué realmente hace y es Cristo dentro de nosotros.
porque Cristo exactamente resucitó. Hoy pudiéramos también celebrar que Él resucitó y no está mal hacerlo, pero insisto, nosotros todos los días vivimos porque Él resucitó. Y de hecho, como resucitó, Cristo está vivo, escuchen, y es viviente, entonces está impartido en cada uno de nosotros con todo lo que Él contiene. Y entonces, como él es la expresión de Dios, vuelvo a decirlo, para ser expresión de Dios, Él tiene que contener el pensamiento divino. Y ese pensamiento divino ahora está en nosotros por Cristo Jesús. ¿Ok? Ok. Eso es lo que tú y yo tenemos en Cristo. ¿Vamos bien? Alce la mano si estamos bien. ¿Sí? Eso es lo que tú y yo tenemos en Cristo. Ve qué hermoso. Tenemos el pensamiento divino por Cristo. Qué recurso tan extraordinario. Por eso esto no es una religión. Esto es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Es Dios mismo expresándose a través de nosotros. O sea, si tú vives esta vida, para los que me están viendo ahí en las redes, que siempre habrá gente que no conoce y que escucha esto, ven a Jesucristo, acéptalo, recíbelo. ¿Por qué? Porque la vida del Señor en ti te va a permitir vivir una vida que no tiene nada que ver con la vida terrenal. ¿Por qué? Porque en esta vida está contenida la mente divina y es esa mente la que empiezas tú a compartir con Dios, o Dios comparte contigo para que tú le empieces a expresar. Extraordinario. Ok, estamos hablando entonces de la mente espiritual. ¿Por qué me paré aquí? Porque estoy diciendo que hay una mente natural. Di conmigo, mente natural. El problema es que muchos operan en la mente natural. Y esa mente natural, dijimos, distorsiona la autoridad espiritual y la usa la autoridad para sus beneficios. Ya dijimos, gratificación personal, deseos incluso físicos, deseos naturales. Número 3, la mente natural, cuando tiene autoridad, por lo regular la usa para el servicio de sus propias necesidades. Y la cuarta es que la mente natural usa la autoridad que se le pueda delegar. ¿Para qué? O más bien, ¿cuál es el problema de la mente natural? Es que cuando está en autoridad también se corrompe, y esa corrupción hace que sea fácilmente vulnerable a las concupiscencias de la carne. Entonces, la mente natural es plenamente vulnerable a la corrupción. Yo hacía tiempo, pues, por cosas que aprendimos en algún momento y estuvimos en algunos lugares donde se nos enseñó mucho, y eso lo damos gracias a Dios por ello, sobre lo que tenía que ver con la iglesia gobernante, la iglesia que gobierna, la iglesia que está en autoridad. Yo siempre he pensado, por supuesto, porque lo dice la Escritura, que la iglesia, escuchen, la iglesia está diseñada para gobernar. La iglesia es la institución divina en la tierra que gobierna representando a Dios. Pero hay un problema. ¿A qué me refiero? El gran problema es que si la iglesia no madura de ser trasladada, si la iglesia no madura de ser trasladada de una niña con mente natural a una iglesia que opera en la mente espiritual, cuando tenga autoridad la iglesia se va a corromper. Lo vuelvo a repetir. Y es ahí donde yo, después de un tiempo, entendí, dije, está perfecto el mensaje de autoridad, gobierno y el trono y todo ese rollo. Y yo veía en esas iglesias y en esta misma donde estábamos, la gente empoderada, y venían los profetas, decían, yo la veo a usted, señora Leti, no hombre, usted será la que va a ser conocida en todo el mundo, y vendrán a usted otras mujeres y le escucharán, usted es una madre en Iztapalapa. Usted, yo lo veo como un hombre que tendrá influencia con toda la gente, y te veo a ti que allí en Santa Cruz vendrán a ti, te buscarán por la influencia, y todo eso emociona mucho nuestro corazón. Ahora, yo voy a decir una cosa, Dios querrá que eso suceda, pero por supuesto que sí, claro que sí, pero hay un punto. El que tú tengas un grado de autoridad delegada por parte de Dios tiene una gran responsabilidad. Y si no entiendes esa autoridad o esa función que Dios te está dando, porque autoridad sobre otros es algo que Dios da y que Dios sí quiere que la iglesia ejerza esa autoridad. Pero voy a decir algo,
Si no la ejercemos desde la mente espiritual, entonces la mente natural se corromperá al tener esa autoridad y ejercerla. Entonces yo de repente ya decía, pues está perfecto eso, pero ¿por qué no está sucediendo? Solo lo decimos, solo lo hablamos, tenemos años diciéndolo, tenemos años hablándolo, y los profetas tienen años diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo, y pocos llegan a esos lugares y de repente caen, y de repente vuelven a caer, y de repente vuelven a caer, y tú dices, ¿y por qué caen? ¿Y por qué no se mantiene? ¿Por qué no se sostiene? Por una razón, porque no es tan solo el hecho de saberlo o no saberlo, es también qué nivel de formación de Cristo hay en tu vida para que tú estés operando no desde una mente natural, sino desde una mente espiritual. Entonces, no solamente es que un profeta venga y me diga cosas espectaculares, porque de hecho, aunque nadie me diga cosas espectaculares, Cristo el Señor ya nos dijo lo más espectacular. Ya estamos en lugares celestiales sentados juntamente con Cristo. Ya estamos. ¿Qué más espectacular puede haber que eso? De hecho, desde ese lugar ya el Señor no tiene problema. De hecho, Él lo quiere ponernos en lugares en donde tú puedas ser más visto, pero no tú, obviamente, sino donde pueda ser más visto Cristo. Dios no tiene problema, pero donde sí hay problema es desde donde ejercemos ese gobierno y esa autoridad. Y creo que aquí está una de las fallas. La mente, ¿en qué mente estamos operando? Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7 nos dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La carne produce ¿qué? Corrupción. Y dijimos la semana pasada, o no sé qué día yo comentaba, ¿dónde tú estás invirtiendo? Entonces es un llamado el que Dios nos está haciendo a ¿qué? A estar invirtiendo en el espíritu. Porque de Dios, dice el apóstol, lo empieza diciendo así, de Dios nadie se burla. ¿Habrá quien se quiera burlar de Dios? A lo mejor muchos no, alguien dirá, no creo, pero algunos en el fondo sí creen que Dios no va a hacer ni va a operar como dice la Biblia, como dice, como es, porque me ama mucho, porque tiene misericordia de mí. No, de Dios nadie se burla. O sea, inevitablemente lo que nosotros sembremos, ¿qué va a suceder? Nosotros lo vamos a cosechar. Entonces la mente natural es corrompible totalmente. Es todo lo contrario, escribe, la mente natural es todo lo contrario al espíritu. ¿La mente natural es qué? Todo lo contrario al espíritu. Y vemos ejemplos de ello. Yo quise sacar un ejemplo. El ejemplo clarito que vemos de autoridad corrompida es la de los fariseos. Vamos a Mateo 23, rápido. Mateo 23. Saludos, pastora Marley, un abrazo hasta Colombia. Les manda saludos la pastora Marley a toda la casa. Vamos a ver a los fariseos brevemente como un ejemplo de corrupción de la autoridad. Dios había establecido autoridades como siempre lo ha hecho y en su pueblo lo había hecho. Y una de las autoridades establecidas en su nación eran principalmente ellos, los que estaban encargados de enseñar a la nación, de enseñar a la nación en las palabras que Dios les había dado. Pero vamos a ver qué es que hacen ellos. 23 del versículo 4, para no leerlo todo, vamos a leer del 4 en adelante. Hay algunos versículos, quiero decir, vamos a leer el 4, 5, 6, 7 y luego el 13. El 4 dice, Mateo 23, 4, porque atan cargas, está hablando de los fariseos, fíjense lo que hacían, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué hacen? ¿Ya vieron? Ellos están en autoridad y ¿qué hacen con la gente que está bajo su autoridad? Les ponen a ellos cargas que ellos no están dispuestos a llevar.
Versículo 5. Antes hacen todas sus obras, ¿ya vieron? Lo que hacen y lo que se esfuerzan, lo hacen ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. ¿El audio se escucha con eco? A ver. Uy, sí. A ver si lo podemos. Sí, está bien, ¿verdad? Ah, sí, lo desconectas de arriba aquí y lo vuelves a conectar, por favor. Gracias, Gina. Nadie nos dijo. Ok, ahorita vemos si ya se. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos atan sobre las personas cargas que ellos no quieren moverlas, dice el Señor Jesús, porque esto lo dice Jesús, ni con un dedo. Al contrario, ellos, versículo 5, las cargas que hacen, las hacen para ser vistas por todos los hombres. Ya está. Gracias. Fíjense, hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres. Y aman, versículo 6, los primeros asientos. Aman los primeros asientos en las cenas porque tienen autoridad, ¿ya vieron? Porque tienen autoridad y les encanta tenerla, porque tienen los mejores lugares, y las primeras sillas en las sinagogas. Les encanta que lo reconozcan, se sientan en los mejores lugares, usan las primeras sillas en su iglesia, vamos a llamarla así, les encanta el lugar especial, les encanta que diga pastor, pastor, familia pastoral, les encanta que los traten especial, ¿no? Les encanta que tengan un equipo especial para que cuando llegue la familia pastoral, a ellos ya les tengan el desayuno, aunque los otros no desayunen. Sí, en serio. Entonces arman sus equipos para a ver quién le va a dar de desayunar a la familia pastoral. Eso suena muy bien, pastor. Seguramente a alguien se le ocurrió. Alguien dirá, ¿en serio eso pasa? Pasan cosas mayores. Seguro a alguien se le ocurrió, perdón que lo diga, alguien barbero se le ocurrió. No, hay que servir a los pastores. Oigan, hay que hacer un equipo para que ellos, antes de empezar, desayune bien el lapicito porque lo necesita. Ajá, y entonces, ¿qué debió de haber hecho el pastor cuando ese pensamiento surgió? Puedo creer que no surgió en él, pero ¿qué debió de haber hecho? ¡Ey, no lo hagan! ¡Ey, no lo hagan! No. Eso, ¿por qué no? Porque todos somos igual. Al contrario, nosotros somos servidores de ustedes. Porque eso empieza a distorsionar un modelo sano de amor y de servicio. O sea, agradecemos lo que la gente hace, por supuesto, ya pueda suceder. Es que miren, la mente natural se va, da bandazos, se va a los extremos. O va y es una mente aduladora. O si escuchas lo que estoy diciendo, va y se va otra vez, entonces desprecian al pastor. No, mejor ni lo saludes. Ya. Yo decía el otro día, yo creo que la iglesia hace tiempo decía, yo creo que la iglesia está entendiendo bien lo que te digo porque ya no me saludan. Hace tiempo dije, no, creo que ya no me saludan. Antes yo tenía una fila, lo hubieran visto antes, no tenía fila, ¿verdad, Cris? Hasta que ya tenía yo dos que decía, quítamelos de encima, porque es que habla mucho. Porque una persona que siempre me decía, 2 minutos. No eran 2 minutos. No, en 2 minutos ni siquiera empezaba. Se ocupaba todo el tiempo. Entonces, honestamente, si te imaginas acá, pues ya teníamos 2 horas parados, ¿no? Con la alabanza, con la enseñanza, y luego 2 horas escuchando a otra persona. Era terrible. No estábamos aquí, estábamos en un lugar donde todo el tiempo era nuestro. O sea, aparte nadie nos corría. Entonces todavía decían, se tiene que esperar. Entonces sí, bueno, pero de repente yo empezamos a entender y dije, ¿saben qué? No, a ver, el mejor consejero es el Señor, muchas cosas. Ahora de repente ya vi que me saludaron un poquito. ¿Se dan cuenta? Ahora no estoy pidiendo tampoco que ahora vengan de nuevo. Sí me explico lo que estoy diciendo, ¿verdad?
¿Qué estoy tratando de decir? Estamos tratando de decir que si tenemos autoridad, sí la tenemos, pero no es para nuestro beneficio, es para servir a Dios. Amén. Es para lo que Dios no la dio. ¿Están de acuerdo? Entonces, seguro en la mente de alguien así pensó: no, vamos a atenderlos. ¿Por qué? Porque son especiales ellos, los pastores. Y todo eso va creando en la religión de lo que después nos quejamos mucho, las jerarquías y todo eso que trae otros problemas. Ok, vamos a ver qué corazón siguen teniendo ellos. Y además, fíjense, versículos 6 y 7. Seguimos con los fariseos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. O sea que en las plazas, cuando estaba toda la gente, güero, a ellos dijeran: ahí viene San Güero, ahí viene San Antonio, ahí viene. Entonces volteaban y decían: no, ahí está Paola, la hija de Dios, es una hija. ¿Sí me explico? Ahí está Jessica. A ellos les encantaba que los reconocieran delante de todos. Y que los hombres, dice Jesús, y les encanta que los hombres les llamen rabí, rabí. ¿Se dan cuenta? Jesús los está exhibiendo. Me encanta Jesús, los está exhibiendo, está diciendo: a estos les encanta que les llamen rabí. Rabí es que, ¿se saben qué es rabí? Maestro. O sea, usted es nuestro maestro. Y Dios felices. Versículo 13. Y le dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les llama hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Ya vieron lo que hacen con toda esa actitud? Cierran el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Por qué cierran el reino? Porque ellos se pusieron, Leti, señora Leti, ellos se pusieron, en vez de que vieran a Dios, se pusieron ellos. Pone tus notas, la autoridad es representativa, es para que vean a Dios. Cito yo, es para que vean a Dios. Si tú tienes autoridad en tu casa, no es, de hecho, no es para que te vean a ti, es para que vean a Dios. A Dios. Eso representamos. No lo sustituimos. La autoridad no es sustitutiva, es representativa. Que hacia ellos les cerraron el reino de Dios, dice el reino de los cielos, dice Jesús. Ustedes, hipócritas fariseos, cerraron el reino de los cielos a los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 14. Y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto, fíjense qué otra cosa hacían. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Yo me puse a investigar ese pasaje porque yo tenía duda. ¿A qué se refiere con que devoran las casas de las viudas? Y me sorprendió encontrar de qué se trata. Yo hace tiempo, no criticado, voy a decirlo así, he denunciado a ese dichoso modelo pastoral que a mí me parece más abusivo que un buen modelo. ¿A qué me refiero? Ese modelo pastoral que se mete en la casa de las personas, que no se tiene que estar metiendo donde no debe, pero esa es la forma en que probablemente a ellos mismos les enseñaron, y también la gente cree que ese es un buen pastor, que no es un buen, es que es un buen pastor el metiche. Para que me entiendan los mexicanos, y también seguro me entienden en Latinoamérica. El pastor metiche, Toño. El que está metido de casa en casa en cosas. Estamos hablando de casa. Quiero que sepas algo. Estamos hablando de casa, ¿por qué? Porque el interés que hay, por lo menos en mi corazón, y sé que en el de Dios también, escuchen esto, es que recuperemos nuestras casas. Pero no las vamos a recuperar con un pastor metiche que crees que él te va a solucionar todo, sino lo vamos a recuperar con entendimiento y sabiduría, con la sabiduría de Dios en nosotros, trayendo nosotros nuestra casa al diseño. Porque eso es lo mismo. Es lo mismo, fíjense, me llama la atención. Lo mismo que hace hoy
algún sector de estarse metiendo en las casas, según para atender. Yo tengo testimonio, yo escucho gente que dice, no, yo amo a mi pastor, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué nunca lo dejo, aunque me pegue? Porque estuvo conmigo. Cuando mi viejo me iba a pegar, él se interpuso. ¿Qué hacía él? ¿Cómo llegó? ¿De dónde salió? ¿Estaba escondido en el closet? Perdón. Es que él detuvo a mi esposo cuando él me iba a matar. ¿Cómo llegó ese hombre? ¿De dónde salió? Es increíble. A nosotros nos ha pasado en parte. En un principio yo cometí el error de dar mi teléfono a todos. Y en tarjetita. Pastor Julín está para servirte. Pastor Julín está para servirte. ¿Qué tienen tarjetas? ¿Verdad? No sé si tarjetitas. Yo seguro el superpastor. No, al rato. Pastor. Y ayer yo dije, ya por favor, quemen esas tarjetas. Personas se enojaron. Se enojaron bastante conmigo. Dijeron, no, esto es un mal pastor. Porque ahora no me quiere contestar el teléfono. ¿Cómo te va a contestar? Si estoy yo primero haciendo las cosas que debo de hacer. Segundo, tengo una familia. Entonces mi esposa ya decía, ¿te volvió a hablar? Sonriendo. Así que si mi pastor que inicia, no de esta gente. Un gran consejo. Ahora no estoy diciendo que el que me quiere marcar, a mí me han dicho aquí, pastor, quiero platicar con usted, me da su teléfono, yo se los doy. ¿Sí me explico? O sea, vamos, entendamos esto con la mente espiritual, ¿vale? Están aquí, vayamos a la madurez. ¿Sí me estoy explicando, Luisa? ¿Verdad que sí? No estoy diciendo que no me hablen. A mí si alguien me habla, si alguien habla y me dice, pastor, vamos a echarnos unos mariscos, yo voy. A la hora que sea. Pastor, sentí en mi corazón el Espíritu puso que vayamos a una carne asada. ¿Vamos? Sí, ¿cómo no? Ahí hablamos de cosas santas. Ahí podemos hablar de cosas santas. Pues claro que sí. No, si alguien me habla para saludarme, pero por supuesto que bien, lo agradezco, lo disfruto, de verdad. Yo hasta les digo, cuando manden mensajes ahí al grupo, que ya ni digo, ¿qué manda el mensaje? Yo digo, si tienes ganas de saludar a alguien, manda un mensaje personal y dile, buen día a usted. Y los que lo hacen conmigo, digo, qué padre, me mandó un mensaje, o me habló para decirme, buenos días, paz, qué bueno que tengo una excelente semana, qué chido, pues igual tú también. ¿No es padre eso? Los pastores necesitamos amigos. Por cierto, pon ahí, necesitamos también que alguien ore por uno. Bueno, yo no estoy diciendo en el sentido que el típico de que, sí, he escuchado tantas cosas, por eso están desgastados, pero sí necesitamos orar por nuestros pastores. Uno no sabe qué cosas trae, qué dolores trae, o qué enfermedad trae, y hasta la oculta. Le dice entonces el Señor Jesús, ustedes son la vieja chismosa, ustedes se convirtieron en la vieja chismosa. Se quedaban, fíjense qué hacían, se metían a las casas de las viudas. ¿Por qué se metían a las casas de las viudas y a las que tenían esposo no? Pues sí, te voy a decir qué pasaba, ¿no? Para que vean el nivel de maldad, señora Leta. Las viudas, en aquel tiempo, cuando el esposo moría, pues quedaban viudas. ¿Qué creen? La ley, ya saben cómo era la cultura con la mujer, ¿no? ¿Qué creen? Perdía todos los bienes ella, porque ya no tenía un hombre que administrara. Y ahí aparecía el fariseo, según, inmediatamente se metía y decía, yo lo administro por usted. ¡Qué maldad! ¿Y qué crees que hacían? No administraban, se quedaban con las cosas de las viudas.
A mi mamá le robaron sus bienes. En la segunda iglesia donde yo estuve, a mí me robaron mi casa. Sé de lo que te estoy hablando, pero la recuperé, gracias a Dios. Ahora sabes, me gusta ese silencio. Ahora entiendes por qué a mí la religión no me gusta. Si tú también estás fastidiado de la religión, estás en un buen lugar. Porque no nos gusta la religión. Abusa. En la religión, quien está en autoridad es peligroso, Alejandro. Es muy peligroso. Entonces en el versículo 16 termina diciéndoles Jesús a estos fariseos hipócritas: ay de vosotros, guías ciegos. Les dice ciegos. Tienen autoridad, pero fíjate, Alejandro, les dice están ciegos. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Pues claro. Les importa más lo material. ¿Ya vieron cómo está corrompida la autoridad? Desde la mente natural, quien ejerce autoridad corrompe, se corrompe. Desde la mente natural, escribe allí, todo lo eterno. Desde la mente natural, todo lo eterno es traído a una condición inferior de desvalorización. Incluso desde la mente natural, lo eterno, la mente natural lo hace desaparecer por causa de la corrupción que opera en esa mente humana. La mente natural desaparece lo eterno y hace que todo sea enfocado en lo humano, en lo material, en lo terrenal. Pero qué importante es, escribe entonces, la autoridad desde la mente espiritual. ¿Por qué? Escribe aquí. Porque la autoridad desde la mente espiritual produce orden. ¿Produce qué? Orden. Ponlo con letras grandes. La mente, desde la mente espiritual, la autoridad produce orden. ¿Qué es el orden? Vamos a otros conceptos. ¿Qué es el orden? El orden es un sistema de protección. Escuchen, jóvenes. Escuchen, porque tenemos que redefinir la autoridad y también creo que tenemos que redefinir orden. Porque cuando tu mamá te dice ordena tu cuarto, se le dice mal. ¿Por qué? Si está bien arreglado, si está en la montaña, tú tienes ahí el monte Sinaí dentro de tu cuarto. Es una mega montaña. Escribe, orden es un sistema de protección para la preservación de la vida del Hijo de Dios en nosotros. Repito, el orden es un sistema de protección para la preservación de la vida de su Hijo en nosotros. Siempre que haya autoridad correcta establecida en un hogar, va a haber orden. Obviamente, si no hay autoridad, ¿qué hay? Fuerte, desorden. Cuando falta la autoridad establecida por Dios en un hogar, escuchen, familias, escuchen, hay desorden. No es el diablo, es falta de autoridad. No son los amigotes, no, es falta de autoridad. No es la lavartona vecina, no, es falta de autoridad. Ya puse los 3 ejemplos que le pegan. Entonces, urge ver la autoridad desde el punto de vista de Dios, porque toda autoridad fue dada, escriben, para mantener orden. Toda autoridad fue dada para mantener orden. Y el orden, según Dios, ya lo dije, es reflejar el gobierno de su Hijo. Por eso el Señor, cuando estaba todo desordenado y vacío, ¿se acuerdan? En el Génesis, Dios envió su palabra. ¿Y qué empezó a hacer su palabra? Él empezó a traer orden. Repito, el orden, según Dios, es reflejar el gobierno de su Hijo.
Y ese orden lo vemos desde el principio. Dios habló. ¿Quién es el verbo? Cristo. Y cuando Cristo se manifiesta, trae orden. ¿Qué trajo a la tierra? Orden. Porque estaba como desordenada y vacía, pero Dios habla y ordena. Yo me sorprende cuando la gente dice: yo quiero que oren por mí para que esto se arregle. No, es que, de nuevo, no es pegarle a la oración. Ha cometido un error también, que hemos cometido un error, muchos que a lo mejor hemos pensado que le hemos quitado como que mucho poder de lo que pensábamos que era la oración. Y ahora yo veo que muchos ya no oran. No, si tienes que orar, pero tienes que saber para qué orar. Pero no puedes tú orar, piense, no puedes tú orar para que se estén arreglando las cosas que suceden en tu casa por falta de orden. Eso lo tienes que hacer tú. Pero entonces, pastor, no oro. No, mejor antes de orar, eso que ibas a invertir en oración, ¿por qué no lo inviertes en ordenar? Pero no le quieres entrar allí. ¿Por qué no quieres entrar allí? Porque para ordenar tú sabes que lo de afuera, ya Dios te dice que tienes que empezar a ordenar lo de adentro. Y nadie puede traer orden a lo de afuera si no se ordena lo de adentro. Es indirectamente, cuando tú sabes que tienes que ordenar algo en tu casa, indirectamente sabes que antes de ordenar eso te tienes que ordenar tú. Por eso es bien incómodo, hasta difícil poner orden en casa. Por eso muchos dicen: es que no sé cómo hacerlo. No, es que sí sabes. Es que sí sabes cómo hacerlo. Lo que no sabes ordenar o no quieres ordenar es tu interior. Ahí no quieres ordenar. Para Dios, escribe ahí, nada está verdaderamente ordenado si no refleja a su Hijo. Lo vuelvo a repetir. Para Dios, no para el mundo. Porque mira, Angie, ¿estás de acuerdo que hoy para el mundo hoy, escuchen esto, hoy el mundo le da like, valora y aplaude a muchas familias que no reflejan a Cristo, pero tienen otros éxitos? Y el mundo le hace. ¿Cierto o no? ¿Están aquí? Entonces, el mundo, a ver, no nos confundamos, pongamos atención, escuchen. No buscamos el parámetro del mundo. No estamos buscando el aplauso del mundo ni el reconocimiento del mundo. Estamos buscando el reconocimiento divino porque queremos que suceda lo que Él planeó. Que su Hijo sea visto a través de nosotros. Eso queremos. Pero para eso tenemos que dejar de perseguir la aceptación de esta tierra, la aceptación de este mundo. Entonces, para Dios, di conmigo, para Dios, está verdaderamente ordenado lo que está reflejando a su Hijo. Para Dios, vamos a repetir, para Dios está verdaderamente ordenado lo que está reflejando a su Hijo. Lo siento, no digo que esté mal, solo digo que estás confundido. Si tú crees que está correcto que aunque nuestros hijos, tus hijos, no reflejen a Dios para nada, es más, si tú crees que es diseño de Dios que tus hijos terminen una carrera, aunque sean ateos, hoy te quiero decir que no. Fallaste en el propósito por el cual Dios te los dio. Sí, así de claro. Los hijos son de Dios. Antes de ser tuyos, Dios te los dio. Son de Él. Antes de ser tuyos, son de Él. Ellos son una administración nuestra. Vamos a dar cuenta por ellos. Pero no por si terminaron una carrera, o terminaron una maestría, o terminaron un doctorado. Vamos a dar cuenta por si ellos reflejaron a Dios en esta tierra. No vienen para otra cosa. No te estoy diciendo, ya sabes, he dicho mucho esto. No te estoy diciendo que lo hagas monjita, lo hagas a él un pastor. Tiene que ser pastor a mí para reflejar a Dios. No, lo que tiene que hacer a mí es que Cristo se ha formado en él, para que donde esté, donde vaya, donde Dios lo ponga, la gente pueda distinguir y diga: este hombre, este muchacho, no es bueno en lo que hace,
o en lo que manifiesta solo por Él, sino que tiene algo diferente y Él pueda decir, si es Cristo, eso diferente que ves es Cristo. Él tiene que entender que los hijos que tenga también se los asignará Dios para un reino. Dios no te asignó a tus hijos para que los entrenes para el mundo. Dios te asignó a tus hijos para que los entrenes para un reino, y ese reino es el reino de Dios. El orden, escribe, según Dios, es un sistema de protección para la preservación de la vida de su Hijo en nosotros. Repito, el orden, según Dios, el orden, según Dios, es un sistema de protección para la preservación de la vida de su Hijo en nosotros. Entonces podemos entender este hilo de pensamiento. Lo puedes ir escribiendo, lo voy a decir un poco lento. Donde hay ausencia de autoridad, ¿qué hay? Así es, póngalo. Donde hay ausencia de autoridad, hay desorden. Y donde hay desorden, pero vamos en consecuencia. Donde hay falta de autoridad, hay desorden. ¿Y el desorden qué provoca? ¿Qué dijimos que el orden protege? La vida de Dios. Si hay desorden, ¿qué se pierde? Díganlo, duele. Se pierde vida. Pongan allí, se pierde vida. Y no hay cosa peor que perder vida. Hay pérdida de su vida. Pastor, no, pero la salvación es irrevocable. No, pero pastor, pero no, espérame. Por supuesto que eres salvo, pero si no administras correctamente la vida de Dios que está en ti, jamás vas a disfrutarla. Perdón que lo diga así, vas a morir igual que un incrédulo. Vas a vivir y morir igual que un incrédulo. Oigan, pero ¿no es una tragedia habiendo tenido la vida de Dios dentro? Es una verdadera tragedia. Habiendo tenido la vida de Dios dentro, que vivamos como si no la tuviéramos y muramos como si no la tuviéramos. Entonces, escribe, en el diseño original hay una correlación entre la autoridad, el orden y la funcionalidad de la familia. Repito, hay una correlación entre autoridad, orden y la funcionalidad. Puedes poner funcionalidad y propósito. Lo voy a decir todavía resumiendo un poquito más. La autoridad produce orden. El orden produce funcionalidad. Y esa palabra funcionalidad es muy buena. Repito, la autoridad produce orden y el orden produce funcionalidad. Porque la funcionalidad, escribe allí, la funcionalidad hace alcanzar el propósito para el cual fuiste diseñado. Repito, la funcionalidad hace alcanzar el propósito para el cual fuiste diseñado. Entonces el desorden en las vidas, en las familias, en las comunidades y en las naciones
qué nos está reflejando? Pues nos está reflejando la ausencia de la imagen y del gobierno de su Hijo, de Cristo. El otro día yo enseñaba en alguna escuela que me invitaron, enseñé sobre la iglesia orgánica. Voy a hacer yo creo un estudio de eso, porque es algo muy nutrido, está ahí en toda la escritura. La iglesia orgánica. Y yo decía que cuando la iglesia crece orgánicamente, escuchen esto, la misma vida orgánica trae orden. Porque este orden del que estamos hablando no es, pon allí porque vale la pena decirlo, este orden del que estamos hablando no es un orden impositivo, no estoy hablando de un orden religioso. Si tu mente lo está viendo así, apúntalo en tus notas o píntatelo en la frente para que lo entiendas y lo recuerdes. Te lo digo en verdad, es que nuestra mente nos hace malas jugadas. Bueno, a lo mejor yo estoy haciendo hincapié en esto porque es un asunto que yo viví. Yo cuando hablaban a alguien me decía orden, inmediatamente pensaba, no, es imposición. No es imposición. Cuando hablábamos, me decían algo de obediencia y ya estaba yo en el cristianismo. Alguien me decía de obediencia y ya decía, no, ese es un religioso, ¿por qué tanto obediencia? No, es que se han desgastado esas palabras, pero orden y obediencia, escuchen esto, orden y obediencia son naturales por la vida de Dios en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Lo orgánico, o sea, cuando digo orgánico, ¿qué estoy diciendo? Que tiene vida. Escuchen, lo orgánico tiene vida. ¿Amén? Lo orgánico tiene vida. Entonces, si estamos hablando que la iglesia es orgánica, ¿qué estamos diciendo entonces? Que tiene la vida de Dios. Buena atención. Entonces, cuando se desarrolla esa iglesia orgánica, señora Leti, cuando se desarrolla, esa vida empieza a producir por sí misma orden y gobierno. Es maravilloso. Es tu revelación. Tiene que ver la revelación, porque entre más se te revela esa vida aquí, entonces esa vida automáticamente, de nuevo volvemos al orden, empieza a producir orden en mí, por naturaleza, me empieza a ordenar a mí, y a la vez, por naturaleza, empieza a traer orden en todo lo demás. Por supuesto, chicos, familia, escuchen esto. El primer lugar, así por diseño de Dios, así es. El primer lugar donde Cristo se tiene que ver, el orden se tiene que ver y la autoridad se tiene que ver, es en nuestras casas. Es en nosotros y nuestras casas. Es ese lugar, el íntimo. Escuchen, el íntimo, donde nadie más nos está viendo, donde no hay caretas. Aquí sí las hay. No digamos que no aquí. Bueno, a veces nos bañamos, no todos se bañan, pero algunos se bañan. Y llegan acá felices. Oye, no, es hermana, el pelirrojo se ve bien ordenado. Aunque no lo crean, ese pelirrojo es casi mi hijo. Y yo no soy pelirrojo. Digo, ya saben sobre lo que me dijera, ¿verdad? No soy pelirrojo. ¿Sí me explico? Por eso lo orgánico es maravilloso. Porque si nosotros crecemos, ¿ya vieron? En la vida de Dios, don Alejandro, se ordena por esa vida mi interior. Esa misma vida me va a ayudar a traer el orden orgánico en mi casa. Y ese orden va a hacer que ellos funcionen correctamente. Para el propósito que están, para el propósito y la asignación que tienen en esta tierra. Eso es glorioso. Miren, nada más en esto que acabo de decir, díganme si no, están la mayoría de los problemas de las familias. Piénsenlo, ahí están, en uno o en otro punto, pero allí encuentras la mayoría de las dificultades que pasan todas las familias de hoy. Entonces concluimos con esto, bueno, en este bloque. La guerra, ¿dónde se está perdiendo? En la casa. Es adentro. Es allí donde se está perdiendo. Y probablemente, si nos vamos más allá, más adentro, ¿dónde se está perdiendo? Aquí. En la vida. En la vida. Que
Jesús dijo algunas características de esa vida, a ver si podemos llegar. Todavía tengo, creo, si me esperan tantito, los que están ahí en las redes, gracias por acompañarnos y gracias por compartir. Entonces vamos a acompañar más rápido para tratar de llegar, porque sí voy a decir unas cosas que son importantes, que tú tienes que saber, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Vuelvo a decirlo, estamos hablando que la familia, de hecho, ¿quieres que diga algo más que es la familia? La familia es la fiel representación de Dios en la tierra. Porque la familia tampoco, mira, la familia no es un diseño de nadie. La familia Dios la establece porque Él funciona así. En el cielo hay padre y hay hijo. Y aquí en la tierra Dios te ha dado también a ti el privilegio de experimentar lo mismo. Entonces cuando alguien dice, no, yo no quiero que en mi casa haya padre, solo aquí yo que soy mamá, a mí me encanta, yo nada más quiero que alguien, ¿cómo dijiste el otro día? Yo quiero que alguien quiera. Yo quiero un donador solo. Dicen ahora las muchachas, yo solo quiero un donador. Quiero tener a mi hijo y crecer con él. A ver, eso no es diseño divino. O sea, Dios, y no es porque tiene que haber diseño divino, no, es que nos creó Dios para manifestarlo a Él. Y Él es papá. ¿Ya vieron por qué? Como vuelvo a decirlo, la verdadera guerra la hemos tenido en casa. La verdadera guerra está ahí. No está en los pueblos, en las naciones, no está en los ejércitos. La verdad, escuchen esto, la verdadera guerra no está en Ucrania con Rusia, ni tampoco está con los aranceles de Estados Unidos. Esa no es la verdadera guerra. De verdad no. La verdadera guerra está en casa. Y hasta que no identifiquemos, allí seguiremos perdiendo en todo lo demás. Si ganamos ahí, vamos a ganar todo lo demás. Entonces, la mayor pérdida, escribe esto, de un ser humano, la mayor pérdida de un ser humano no es un ser querido. La mayor pérdida de un ser humano no son bienes materiales, ni tampoco la mayor pérdida de un ser humano es la salud. La mayor pérdida del hombre es perder la vida del Hijo de Dios. Esa es la mayor pérdida. Eso le pasó a Adán. Adán perdió la vida de Dios que le había puesto el Señor en representación de un árbol, en un huerto donde él perdió el acceso a esa vida. ¿Escucharon? Y esa fue la mayor pérdida. La mayor pérdida no fue haber salido del huerto. La mayor pérdida no fue haber tenido que, no sé qué otras cosas lo tome la gente como pérdida. Pero la mayor pérdida es no poder acceder al árbol de la vida. Por lo tanto, entonces, la verdadera autoridad, escribe, que viene de Dios, la verdadera autoridad que viene de Dios son personas en el ejercicio y propósito de un sistema estructural que preserva la vida de nuestro ser, en nuestras familias y en toda la comunidad. Lo repito, la verdadera autoridad que viene de Dios son personas que preserva la vida de Dios en nuestro ser, en nuestras familias y en todo lugar. Si tú hoy alguien te pregunta por qué tienes autoridad, porque esa autoridad Dios te la dio para preservar la vida de Dios que Dios te ha dado a ti y a tu familia. Por eso, escribe, tiene que haber orden en la casa. Por eso, el orden en el hogar es importantísimo. La guerra, acá, del enemigo no empieza en las calles ni en las naciones, empieza en el hogar. Aquí va un diagnóstico. Escuchen esto. La guerra empieza en el hogar. ¿Y sabes cómo empieza? Con ideas, con conceptos. Empieza con sutilezas, pensamientos que van removiendo el diseño de Dios y lo van reemplazando por estructuras mentales disfrazadas de modernidad. Todas esas cosas que están lanzadas
en lo que ves, en lo que oyes. Y yo no estoy diciendo, saca, como decía aquel predicador puertorriqueño de hace años, saca la caja del diablo, el cajón del diablo, que era la televisión. El cajón del diablo y después se tuvo una televisora. Entonces, ¿con qué me van a ver después? Repito cómo empieza. Porque si te preguntas, ¿con quién se juntó mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ella no quiere? De chiquito, mi pastor, tengo fotos donde estaba bien cachetón y aquí hasta usted lo vistió de San Pedro. Salió en la obra, ¿verdad? Qué bonito. Y tenía su bastón, salió de buen pastor, hizo la obra de la ovejita. Pastor, yo quiero que regrese ese niño. No, es que ese niño, tú no te diste cuenta porque no supiste, si escuchen, porque no tomamos en serio nuestra labor. No te diste cuenta que ese niño fue bombardeado, escucha, de estructuras mentales, pensamientos, ideas que no tienen que ver con Dios, de hecho son anticristo, que fueron removiendo el diseño divino. Y ese niño en el cascarón es el mismo, pero en su construcción mental ya hay otra cosa. ¿Fue el diablo? Bueno, el diablo es el creador del sistema del mundo. Él tiene un sistema inteligente precisamente ¿para qué? Para lanzar con sutileza a través de todo. También meto en la escuela. Tú tienes que entender y saber que están aprendiendo tus hijos. Y voy a dar un consejo, no te estoy diciendo que lo saques de la escuela, pero lo que sí por lo menos creo yo que deberíamos hacer es competir. ¿Cómo competir? Si están metiendo en estructuras, yo nunca dejar de crear estructuras en él de diseño de Dios. Pero si tú no haces eso, estás dejando a tus hijos a la deriva. Después no te preguntes por qué no habla. Después no te preguntes por qué de repente te traen un monstruo y te dicen, me voy a casar con él. Pues si es un monstruo, ¿qué no te puedes dar cuenta que es un monstruo? Pues sí. Y disfrazadas de modernidad. Porque dime si no, lo que ahora dicen es que todos lo hacen, es que así son mis amigos, yo no sé por qué te enojas tanto, yo soy el raro. Pero tú tienes, para eso tienes, ¿ya vieron? Para eso tienes la autoridad, para eso tienes la sabiduría, para eso tienes la vida, para eso tienes el amor de Dios. Escuchen esto, para que tú le muestres que no. De hecho, tu hijo, él, entienda que él es la luz, que los raros son ellos, que han seguido la corriente de este mundo, que están llenos de estructuras falsas, que toda estructura que siempre el sistema de este mundo termina en corrupción, en muerte. Acuérdense, les estamos salvando la vida, somos protectores de esa vida que Dios les dio. ¿Me están escuchando? Están aquí, háganme así. Yo veo que unos están ya cabeceando, no sé si porque se están endemoniando o algo así, ¿no? Entonces, cuando eso empieza a construirse en la mente de los que están del hogar, de los que están allí, porque no solo es el niño, también es el papá, también es la mamá. Le tienes que bajar a la Rosa de Guadalupe. Y así se pierde la paz. Así, escuchen, así se pierde la paz. Escribe, porque cuando no hay orden, no hay paz. No, pastor, pero nosotros nos hemos hecho la propuesta de siempre mandarnos un mensaje a las 12 y nos hemos hecho la propuesta de siempre comer los fines de semana y nos sentamos a comer. No, discúlpame, el que comas juntos en una mesa todas las semanas o los fines de semana no significa que hay paz.
El que haya abundancia, nunca nos falta el pan. Gracias, Padre, porque nunca nos falta el pan y la comida, nunca nos falta la provisión. Gracias, papá, somos felices por eso. El que haya provisión no significa que hay paz. De hecho, ni siquiera la paz tiene que ver con que, pero es que nos amamos mucho. No, la paz es una consecuencia del orden. Y cuando falta paz, no es porque falta dinero, sino es porque falta el orden divino. El orden divino, escribe, no es legalismo. No es legalismo. Es una expresión del reino. Repito, el orden divino no es legalismo. Oigan, escuchen esto. A ver, pongan atención, voy a decir algo. A ver, el orden divino no es legalismo, es una expresión del reino. Yo tengo que enseñárselo eso a mi hijo para que él entienda. ¿Escucharon? Para que él comprenda que cuando algo lo traemos al orden y le decimos, oye, esto es por orden, él entienda que no es legalismo. En otras palabras, lo que te quiero decir es que tú tienes que enseñarle a tus hijos. ¿Qué hizo el modernismo de ahora? El modernismo hoy, en ese tiempo, te ha quitado a ti de la educación de tus hijos. Te los absorbió. Los muchachos ya creo que ya están rompiendo récord, ¿no? Ya no sé si están 4 horas salen a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde o no sé a qué hora, ya no los tienes tú. Pero como así están las escuelas y me dijeron que esa es la mejor porque ya les meten también inglés y natación y yo lo llevo allá, sale a las 6, ya casi no lo veo, ¿verdad? Nada más lo persino para que se duerma. Y le echo la bendición en la mañana para que vaya a la escuela. Yo soy un buen padre porque le estoy dando la mejor educación. De nuevo, buen padre delante de quién o buen padre para quién. Este nuevo es el punto al que te quiero retar. Buen padre para quién estás siendo. Para el sistema del mundo, bueno, fracasarás para lo que Dios quería que fueras buen padre. Tenemos que regresar nosotros. ¿Qué vas a decir a mí? Tenemos que regresar nosotros a ser maestros de nuestros hijos. Pensé que iban a decir amén, pero yo sé que está complicado, ¿eh? Yo sé que no es, o sea, entiendo perfectamente. O sea, todos estamos en el mismo asunto. O sea, yo le tengo que enseñar a mi hijo que cuando hay orden y cuando hay una indicación de Dios, porque soy un representante, ¿quién soy yo? Se lo tengo que enseñar a mi hijo. Es que yo sí soy tu amigo, sí soy tu mejor amigo, pero también soy tu padre y soy el representante de Dios aquí en casa. Y yo tengo que traer un orden en casa porque ese orden guardará tu vida. Y no es legalismo, mijo. Es que papá ahora saliste religioso. No tú predicas y dices. A mí me lo pueden decir. Es que tu papá no tú predicas y tú dices y ve, te estás contradiciendo. No, es que orden no es religión, no es legalismo. Es una expresión de un reino que fue diseñado para que ese orden cuide la vida maravillosa que Dios nos dio. Él tiene un depósito de vida. Y yo soy el papá. Tengo que llevar a que esa vida se desarrolle, se manifieste, crezca, que el Padre me diga, ok, el talento que te di, lo multiplicaste, es correcto. Es correcto, es bien. No se perdió, no se ocultó, no se enterró, sino produjo, correcto. ¿Entendiste? Entendiste que no es tuyo, entendiste que Él es mío, dice Dios. El orden divino no es legalismo, es una expresión del reino, es la manifestación, escriban allí, el orden divino es la manifestación de la vida de Cristo en la esfera más íntima de nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. Es la manifestación de la vida de Cristo en la esfera más íntima de nuestras vidas. No se trata solo de obedecer reglas. Por eso hace un rato toqué lo orgánico. Esto es complejo entenderlo porque nuestra mente natural, ahorita yo sé que aquí, porque conmigo lo está haciendo la mente natural, se está interponiendo, Toño, y nos está haciendo entender diferentes cosas. Yo lo sé.
pero creamos en la verdad espiritual y que tienes a Dios y que Él te muestra y te da luz. Lo que te quiero decir es invitarte a que lo escuches con tus oídos espirituales, porque no estamos hablando de solo estar dando reglas, sino estamos hablando de reflejar con nuestra vida el gobierno divino. Te voy a decir que es lo mejor que le puedes dar a tus hijos. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es que ellos vean que Dios te gobierna. Lo vuelvo a repetir. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es que ellos vean que tú eres gobernado por Dios. Porque si ellos saben que tú eres gobernado por el ser más extraordinario, más grande, ellos se van a medir cuando tú des una orden, porque sabrán que esa orden no viene de ellos, es una orden que viene del cielo para ellos. Por eso, esto no es solo obedecer reglas, sino de reflejar un gobierno donde Cristo es cabeza y donde cada miembro ocupa su lugar. Escriben allí en la casa, cada miembro ocupa su lugar, no por jerarquía humana, sino por diseño divino, no por la cultura en la que estemos. Yo he sabido de culturas allá en Oaxaca, en la zona del Istmo, donde la que manda es la mujer. Y ella dice: no, pastor, yo me quiero ir al Istmo, pastor. Yo quiero andar allá, pastor. ¿Dónde es? ¿Cuándo sale el pasaje? Para decirle a mi viejo que me lo pague. Cada miembro ocupa su lugar, no por jerarquía, sino por diseño divino. Eso también lo tenemos que saber y entender. Eso lo tiene que conocer la casa. Eso lo tenemos que hablar en la familia. ¿Me escucharon? Véanme, por favor. No estén volteando, pero están todos aquí lado. Creo que eso era para la hermana que vaya caminando. Para la hermana que va al baño. Es para ellos. No, lo tenemos que hablar. Porque ella es mi ayuda idónea. Porque yo soy la cabeza en el lugar. ¿Qué significa eso? Porque él es llamado a honrar y a respetar a sus padres. Porque el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y porque la esposa debe de respetar a su marido y sujetarse. Ay, sujetarse no es un asunto de legalismo. Pastores que no se sujetan y nada más trae esa cosa. Sujeta. Cuando la Biblia enseña que el esposo es la cabeza de la esposa, cuando la Biblia enseña que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres, ¿escucharon? Lo repito. Cuando la Biblia enseña que el esposo es cabeza de la esposa, ¿lo enseña la Biblia o no? Enseña. Y que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres, ¿lo enseña la Biblia o no? Lo enseña. Y dice que deben honrar y obedecer cuando ellos son buenos con los hijos. No, simplemente ellos por diseño. Tenemos que enseñarles que es por diseño. No lo dice Dios como un asunto patriarcal, sino como una realidad. Escriban esto. Eso es una manifestación de la realidad espiritual. Porque ese orden es el mismo orden que hay en Dios. Ese orden es el mismo orden que hay en Dios. Es el mismo orden. Escuchen esto. Es que la familia es una maqueta de Dios. ¿Me escucharon? ¿Sí saben que es una maqueta? La familia es una maqueta de Dios. O un prototipo. La familia es una maqueta a escala. ¿De quién? De Dios. Lo está representando a Él. ¿Y a poco Jesús le ha dicho al Padre: oye, te manchas, como que ya te he obedecido demasiado? Cuando estuvo en la tierra nunca hizo eso Jesús. Al contrario, lo que Jesús manifestó fue una alegre obediencia. Era una alegre obediencia. Él hasta le decía a los demás, cuando le echaban bronca, le decía: mira, tú ni te preocupes, yo lo que digo es lo que oí decir al Padre, y lo que hago es lo que vi hacer al Padre, y yo no vine a
hacer otra cosa más que hacer la voluntad del Padre. Por eso, si me has visto a mí en ese nivel, has visto al Padre. Dios quiere lo mismo con la familia. Si has visto una familia donde están los hijos de Dios en el diseño, escuchen, la idea de Dios es: yo quiero que ahí me vean. Yo quiero que ahí me vean. ¿Me escucharon? Y no porque tenemos la camionetota que sale acá, soy un hijo de Dios, que vean cómo me ha bendecido. No, esta vez acá, Entonces sí, verán cómo resurgimos los hijos de Dios. Esas son puras tonterías. Ahí estás mezclado. Estás todavía en la misma corriente del mundo. O sea, no hemos entendido a qué Dios se refiere. Estamos en el mismo enredo del mundo. Si el mundo no necesita ver que un hijo de Dios tenga la mejor casa de la calle. ¿Ves esa casa, la mía? ¡Oh, la más! Porque soy hijo de Dios. Entonces, cuando un esposo no asume su posición, de gobierno en amor, ya hablamos, ahorita sí ya me atrevo a decir de gobierno en amor, porque ya tratamos de desmantelar, ¿verdad?, todos esos asuntos, porque si decimos desde un principio, el hombre es el que manifiesta, el esposo, el gobierno en la casa, yo sé que ahorita estarían todos escuchados, soltarlos el pelo, yo me... Y ahorita se agarran a mí, te me sujetas. Ay, que no, como dijo el pastor. Qué bueno, échase otra de esas, pastor. La necesitamos. Saldremos todos como todos. No. Ya vimos lo que es gobierno, autoridad, un poquito por lo menos, en amor. Fíjense, cuando el esposo no asume esa posición y la esposa no reconoce el principio de sujeción. ¿Vieron incluso mi cuerpo como cuando dije sujeción? Pensamos que sujeción es estar sometido ahí. No, escribe ahí, sujeción divina. Es sujeción, es parte del engranaje del diseño divino. Jesús se sujetó. Ya está, no tengas miedo de esa palabra. Él es el rey, Él es el Señor, Él es el que está por encima de todo, su nombre es sobre todo nombre, se sujetó. Entonces no le saques esa palabra. Es una palabra de diseño. ¿Están aquí? Es una palabra de diseño. Nadie te está haciendo menos. Sácalo de tu cabeza. Desmantela eso. Que la mujer se sujete no es una palabra de menosprecio. No tiene que ver con menosprecio, con menos valor, con pisotearla, gracias. No tiene que ver con hacerla menos y pisotearla. No. Amén. No, por favor, saquemos eso de ahí. Forma parte del lugar que tienes para la manifestación poderosa de Dios. Que sin eso no se edifica correctamente una casa. Es fundamental. Cuando una esposa no reconoce el principio de sujeción voluntaria, divina, y cuando los hijos no son instruidos, escuchen esto, para obedecer y honrar, ya ves, por eso dije, instruidos. Eso no lo van a recibir en la escuela, ni en la universidad, ni en la calle. Esa instrucción se da en casa. Hay que instruirlos, pastor. Es que ya mi hijo me pega, pastor. ¿Sí sucede? ¿Sí sucede? ¿Por qué le pega? Pues porque yo estoy así, y luego ya vamos, bueno, no, sí nos está pasando para todo, ¿no? Va pasando la edad y nos vamos haciendo más chiquitos. ¿Sí?
que si mi hijo se me pone, yo me le pongo. Bueno, pleito seguro. Bien estructurado. El lugar de la... Mira, yo una vez aprendí algo. El lugar donde se deben de aprender las cosas más importantes se llama casa. Lo vuelvo a repetir. El lugar donde se deben de aprender las cosas más importantes se llama casa. Es en el hogar. ¿Me estás escuchando? No lo olviden, allí es donde se tienen que aprender. Y les tenemos que enseñar. ¿Qué les tenemos que enseñar? A obedecer y a honrar. No, es que mi hijo, no, pastor, es que me hace un berrinche. Usted viera en el centro comercial. Es que en el centro comercial. Escucha, enseña. ¿Pueden hacer una plana con enseña a tu hijo? Háganlo. Enseñen. No esperes a que el maestro te hable en la escuela. Ok, ya lo vuelvo a repetir, cuando el esposo no asume su posición, cuando la esposa no reconoce su sujeción, y cuando los hijos no son instruidos a obedecer y honrar, entonces ¿qué pasa? La estructura interna del hogar se desmorona, es inevitable. ¿Me escucharon? Se desmorona, es inevitable. Puede haber afecto, puede haber comida, puede haber convivencia, pero no hay paz. Se está desmoronando la estructura interna del hogar. ¿Por qué? Porque el orden se alteró. Y cuando este orden se altera, no opera ahí la autoridad de Dios, no opera ahí. Entonces, estoy terminando. Ya para rápido lo leo. La autoridad espiritual no se impone, se reconoce. Y esa autoridad solo fluye cuando estamos en el lugar que Dios nos asignó. Repito, esa autoridad fluye cuando estamos en el lugar que Dios nos asignó. Por eso cuando el marido se desentiende en su rol, que sí pasa mucho, el marido se quita de su rol, el marido se sale de su rol. Entonces, cuando la esposa se revela sutilmente, aquí no pasa. Cuando de repente se levanta la leona dormida, porque soy mujer, y la pone al tabúrme y le dice al esposo: te invito para que veamos la serie de Lupita D'Alessio. Cuando la esposa se revela sutilmente al liderazgo, estamos hablando de nuevo, por favor desinstala al hombre paterno y el machismo. No estoy hablando de machismo, desinstalemos eso, estoy hablando de diseño. Cuando tú te revelas al liderazgo que Dios le dio al hombre por diseño, entonces tú dices, no, escucho cuántas mujeres he escuchado que dicen: no, yo tomé lugar porque mi esposo, por eso yo tomé lugar, pastor. Cuando el hombre se quita de su rol, cuando la esposa también se revela, cuando los hijos son tratados como iguales, ya el hijo al papá lo trata hasta como su cuate, no ve la autoridad que ese hombre tiene en el diseño. Lo que se rompe no solo es la armonía, escribe esto, sino lo que se rompe es el mismo gobierno de Dios en el hogar. Se rompe el gobierno de Dios. Dios no gobierna. Oigan, chicos, ¿y si Dios no gobierna, qué pasará? Señora Leti, ¿qué pasa si Dios no gobierna? No hay paz, es un desorden. Si Dios no gobierna, entonces te voy a decir, esa casa, ese hogar, a esa casa, en ese hogar, escuchen, le puede pasar cualquier cosa si Dios no gobierna. ¿Cómo restaurar ese orden? ¿Cómo volver al diseño original sin caer en extremos, sin caer en legalismos, sin estructuras muertas que marcan la vida de gracia? Escribe allí:
necesitamos la revelación de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de todas las cosas. De esa manera el esposo entenderá que su autoridad no es para dominar, sino para el cuidado de la vida. Cuando la esposa entienda, ella también a través de la vida de Cristo entenderá que su sujeción no es debilidad. Escuchen, no es debilidad, sino es el mismo reflejo de la iglesia con Cristo. Cuando los hijos aprenden a obedecer, no es perder libertad, yo puse acá, sino aprender a vivir en la verdadera libertad. Entonces el reino se establece, no con gritos ni imposición, sino con luz, con vida y con paz. Amén. Y si alguien quiere repasar estos conceptos, pueden visitar la página Facebook, mi página Jorge Iniestra, ahí lo puedes volver a pasar. O mañana ya estará en el canal de YouTube Jorge Iniestra, que no soy el destripador de esta palabra, porque hay otro Jorge Iniestra que es un matón y tiene más vistas que yo. Dios mío, algo tenemos que hacer. Son vistas, son visitas. Son visitas. Al celeste está acá el inquilino, aquí en el reclusorio oriente. Amén. Bueno, espero en el Señor que esto pueda aportar a sus vidas.